¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y estoy acá para hacer la última, la final predicción para la primera vuelta, por lo menos por lo que tenemos pensado, de la presidencia en el vecino país de Chile. Así que vamos a ver, está apasionante esta elección de Chile. Realmente se ve mucho la manipulación de los medios. Como ya lo hablamos muchas veces, sepan que lo hago con mucho respeto y cariño hacia la gente de Chile. Opino desde ese lugar, pero bueno, muchos estuvieron de acuerdo conmigo, tanto en las encuestas. Estuve viendo el debate, la verdad muy interesante, y se ve, no sé si ustedes tienen la misma impresión que yo, pero se vio muy raro cómo cambiaron las ubicaciones, ¿no? ¿Vieron qué rara que era esa parte donde en el centro estaban Kast y estaba Johannes Kaiser? Y cómo ya estaba un poco alejado Parisi y por otro lado los demás intervinientes, ¿no? O sea, también en todo lo que eran las preguntas, cuando había seguridad le tocaba a Parisi, le tocaba a Kaiser y después le tocaba a Kast, o al revés, Kast y después Kaiser, ¿no? Hay como una especie, me da la impresión de blanqueo de lo que podría llegar a pasar según lo que yo estoy viendo con mis lecturas y que ustedes también han visto, ¿no? Me da la impresión que esta izquierda, de alguna manera, que maneja los medios en este momento y que tiene como candidata a Janet Jara, ha aprendido, porque entiendan también, y no lo digo en desmedro por supuesto de la sociedad chilena, que considero muy diferente a otras sociedades de Latinoamérica, inclusive Argentina, ¿no? Pero creo que han aprendido tanto en las elecciones de Argentina como también de Ecuador, por poner un ejemplo, yo las he seguido también, algunos errores que ya no van a cometer. Me parece muy inteligente de parte de la estrategia política, ¿no? De cómo, si un candidato tal vez no tiene tantas posibilidades, no perjudicarlo tanto. Ya el tema de ir encima de una manera agresiva, o bueno, más allá de que no son los modos de Chile, Chile es un país bastante democráticamente tranquilo, o trata de ser muy respetuoso en general en toda su vida social. Pero bueno, ha ocurrido lo de 2019, ¿no? O sea, no lo podemos olvidar tampoco. Lo que sí veo es eso. Es increíble cómo cambió. Incluso se ve en el final cuando Jara, no sé si ustedes lo vieron en el debate, cuando Jara dice que los que están en los extremos, como eligiendo a Kast de alguna manera, entre lo que ya todos más o menos podemos ver de a dónde va esta elección, como rival. O sea, sabiendo que está mucho más cerca de posibilidades de ganarle que a Kaiser. Pero las encuestas dan que no, que Kaiser podría llegar a tener Jara posibilidades, obviamente para seguir confundiendo. Ustedes lo saben mejor que yo, perdonen el atrevimiento, lo hago simplemente para ayudar en esta elección y que estén las cosas claras desde mi lugar también de cómo busco tirar las cartas o cómo las leo. Realmente el debate me pareció muy firmes algunos candidatos. Creo que de alguna manera Matei trató de pelear su última batalla, lo mismo que en algunos casos otros candidatos, pero que están muy lejos, ¿no? Creo que quedaron estos tres, quedó Kaiser, Kast y Jara para ver quiénes pasan a la segunda vuelta, si es que hay segunda vuelta, ya lo vamos a ver un poco. Yo voy a ver, como saben, primero en mis cartas, qué es lo que me quieren contar, qué novedades hay, qué cosas pueden ocurrir en estos últimos tramos, donde ya tenemos una veda electoral en Chile, muy respetuosa también la veda electoral. Me llama la atención, tanto como pasó en Uruguay, ¿no? Uruguay también un sistema muy respetuoso en cuanto a lo electoral, comparado con la locura de Argentina, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos sale, qué nos quieren contar las cartas. Las cartas nos hablan de dinero ingresando del exterior para lo que son las elecciones en Chile. Recuerden que Donald Trump tiene una postura muy clara con Sudamérica. Obviamente, eso se está viendo en Argentina. Otra vez les hago alguna referencia a lo que está pasando acá. Hay una inversión de dinero importante en este último tramo de la campaña. Hay una influencia importante del exterior y yo lo veo de Estados Unidos. Miren, acá directamente les voy a dar un síntoma que está en las cartas, que lo ven. ¿Qué tiene esta mujer en la mano, no? A ver si se ve bien. Justamente un cóndor,
una de las cartas que tienen que ver con los Estados Unidos de América como símbolo, el águila, ¿no? El cóndor. Yo digo el cóndor porque soy argentino. Bueno, hay un entusiasmo que no había con las elecciones en Chile. Está empezando a crecer en esta última semana el entusiasmo de la gente. Hay algo de esperanza, yo diría, también en estas elecciones de el pueblo chileno de cambiar las cosas. Así que vamos a ver qué pasa, ¿no? El tema de seguridad fundamental. Hubo reuniones de política. Esto es muy interesante porque esto tiene que ver con todo lo que va por el lado oscuro de la política, lo que no se va a ver. Así que vemos una influencia del exterior, vemos reuniones entre gallos y medias noches en esta zona, y también vemos un cambio de ánimo en el pueblo. Yo creo que por más que traten de tirar, como dije siempre, a Johannes Kaiser, de alguna manera, como les decía, también una cosa me olvidé, es que Parisi también en el debate estaba medio lejos, ¿no? Y también Matei, como que le sacaron a Kaiser esos dos posibles contendientes y ya lo están viendo, de alguna manera, estoy hablando desde la izquierda, como el candidato que va contra Jara, o Kast, todavía tienen la duda, los estuvieron probando, incluso yo creo que estuvieron probando a ver cómo funcionaría Kaiser, porque en algunos lugares empezó las respuestas como un posible presidente. No se olviden que atrás de toda esta elección, donde la elección no es tan libre como creemos, hay poderes ocultos, y esos poderes ocultos van probando posibilidades aún antes de que ocurran. Bueno, se ve también una cuestión de algún viaje al exterior acá. Yo no creo que ningún candidato se vaya una semana, pero alguien podría tener noticias del exterior, además de haber una influencia o un apoyo. Eso es lo que veo acá. Y lo último tiene que ver con una situación donde en los últimos días cercanos a las elecciones, acá veo un motivo que no tengo muy claro, que podría poner muy mal a la gente. Espero que no ocurra nada feo, que no haya nada que entorpezca la elección, pero se ve acá en el 8, que es lo contrario del entusiasmo de la gente, una baja en el entusiasmo cercano a los últimos días por algún hecho. Supongo que es algún hecho o delictivo o algo que puede tener que ver con eso. Así que veremos qué pasa, esperemos que no, Chile querido, que no ocurra nada de eso. Bueno, vamos a ver ahora lo que ustedes están esperando. ¿Qué posibilidades hay para Janet Jara de ser la presidenta de Chile en este 2025? Vamos a tirar cartas, voy a buscar un arcano mayor como siempre. Me sale que está muy unida ahora con su partido. En la anterior lectura había salido un poco separada de la idea que tenía su partido acerca de cómo llevar la elección. Y sale la estrella, voy a tener que tapar la carta. Ya les digo qué significado tiene. Si bien la estrella para Janet Jara no es una carta presidenciable, es una carta de una mujer que está justamente transmutando muchas ideas para llevarlas hacia otros lados. Está haciendo una transmutación, la tengo que tapar por una cuestión de copyright dentro del canal de YouTube. Así que bueno, ha hecho una asociación interesante con su partido nuevo, está reformulándose, es una mujer muy inteligente, más allá, yo no estoy hablando de cuestiones de afinidad política, estoy hablando de lo que veo en cada uno como representante de sus partidos. Y creo que entiende muy bien que le va a costar mucho, pero está tratando de cambiar un poco su discurso. Eso lo vimos también en cuanto a lo que es seguridad, sobre todo. Está dando un mensaje que quiere ser más claro, que por supuesto tanto Parisi como Kaiser y como Kast también atacaron diciendo ¿por qué no lo hicieron ahora? O sea, me estás hablando de cerrar las fronteras a aquello que vos mismo le abriste la frontera, ¿no? O sea, pero bueno, está intentando dar un giro en eso, cambiar una cosa, hablar de que con ella va a ser diferente, separarse un poco de Boric. Eso es lo que se ve también acá. Así que no sale Janet Jara como posible presidenta de Chile. Vamos a preguntar ahora por Kast. Vamos a ir por Kast directamente a ver si es posible que llegue a la presidencia de Chile. Me sale que está un poco en estos días evaluando sus posibilidades. Me sale absolutamente no Kast. O sea, sorprendente. Me sale claramente el diablo. El diablo no es que sea una carta mala, ni tiene que ver con maldad, ni con cosas de brujería, ni cosas raras. En este caso, Kast ya sabe que no va a pasar a segunda vuelta.
lo sabe perfectamente, sería una sorpresa si pasa, pero sale no tiene posibilidades, si se pasara no tiene posibilidad de ser presidente de Chile, negativa absoluta de las cartas, me sorprendió, me sorprendió, yo pensé que, incluso a veces pienso que está la posibilidad de que pasen Kaiser y Kast, y que quede Jara de por medio, pero Jara con este cambio parece que ganó votos, que ganó confianza de la gente, y estamos viendo un avance de Jara y una caída estrepitosa de Kast. Vamos a ver lo último que muchos están esperando. Fíjense que yo las cartas no las acomodé, las estuve mezclando, no tengo nada raro. Y vamos a sacar la última carta para Johannes Kaiser. Johannes Kaiser puede ser el presidente de Chile. La primera carta es la de un hombre muy poderoso que coloca su dinero y su confianza en Johannes Kaiser. Hay una mujer que no está muy convencida, pero también lo apoyaría. Sale absolutamente sí. Sale en la carta del hierofante, que es aquel que domina el mundo emocional, religioso y aquella autoridad. Carta presidenciable para Johannes Kaiser. El hierofante está más que claro que la segunda vuelta en mi predicción de cartas es Johannes Kaiser, Janet Jara, afuera Kast, que jugó una muy buena elección. Espero que apoye a Kaiser si esto ocurre como es. Y no les voy a andar con vueltas, Chile. Yo siempre les dije las cosas como venían, lo que dicen mis cartas. Fíjense que las cartas ustedes las analizan, a pesar de que pueden tener alguna duda. Johannes Kaiser sale como el posible candidato, incluso podría dar la sorpresa en primera vuelta. No lo voy a ver, no quiero saber de eso, solo quiero quedarme con esta carta, el hierofante, que aparte es la carta del dominio, donde no solamente tiene la autoridad, sino que maneja las emociones de este pueblo chileno que está ilusionado con volver a ser Chile, con volver a ser aquel país que dicta en Sudamérica cómo tiene que vivirse en convivencia y en democracia. Les deseo desde acá y de corazón que tengan unas elecciones absolutamente tranquilas, que este hecho que me sale acá no se dé, que no ocurra esto, y bueno, que sea todo en calma, de una manera muy civilizada, como sé que son muchos de los chilenos que conozco, y por mi experiencia, como les comenté cuando estuve en algún tiempo viviendo en Santiago. Así que les deseo lo mejor. Johannes Kaiser es el candidato para mí, Tarot siempre lo fue de alguna manera, y tiré miles de veces las cartas y siempre termina saliendo Kaiser. Así que segunda vuelta, y a seguir con los votos y a seguir apoyando, es Kaiser versus Jara, izquierda contra derecha pura, nada de modelos intermedios ni avenidas del centro, solamente derecha e izquierda. Chile elige, los próximos 20 años dependen de esto. Chile es un país con mucho crecimiento, con mucha riqueza, y ustedes los chilenos se merecen tener una muy buena vida dentro de su país. Que tengan un excelente día, de corazón, voten con conciencia, voten con fe, y viva Chile.